poco pues lo que vamos a hacer en esta webinar, ¿no? Primero vamos a hablar un poco en términos generales de confinamiento y diabetes, luego nos vamos a centrar en el tema de la alimentación y luego ya pasaremos a una parte del ejercicio. Sabemos que en una hora realmente es un tema que da mucho de qué hablar y por lo tanto seguramente nos van a quedar algunas cosas que necesitaríamos más tiempo, ¿no? Pero más que nada para poder resolver las dudas que sean principales. Vale, pues si pasamos a la siguiente, mirar, os presento a mi compañera, es Noemí Cuenca Quesada, ella es dietista y profesora del grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de Salut de la Blanquerna y colabora en el Máster de Nutrició y Salud de la UOC. ¿Vale? También teníamos a Mariona, que es dietista y nutricionista, doctora en biomedicina. Ha trabajado también como dietista y nutricionista en el Hospital de Sant Joan de Déu y colabora también en el Máster de Nutrición y Salud de la UOC. Y yo soy Marta Ros, hay mucha gente de por aquí que también me conoce, ¿de acuerdo? Que yo soy dietista y nutricionista, tecnóloga de los alimentos de la Asociación de Diabéticos de Cataluña y a la hora estoy también trabajando en el Willy Foundation dentro de la parte del léxico gastronómico científico. Muy bien. Perdona, sí. Una cosa. Pots posar el PowerPoint en mode presentació perquè es vegi més gran, perquè ho puguem llegir millor a la pantalla? Vale, es que si no, deies que... Yo lo voy a intentar, pero lo único que me pasa es que si hay gente que quiere ir entrando en el aula, entonces tengo que quitar la pantalla o quizás se puede hacer i no ho sé fer, eh? Jo les vegades que ho hem fet els altres dies el que faig és intentar posar el més gran possible al PowerPoint, però si va entrant gent el que passa és que llavors no puc donar accés, sinó que tinc que anar... Perquè si ho poses... Clar, ara aquí perdem tots els marges laterals i si ho fiques com a presentació tenim la pantalla sencera del... Però llavors a vosaltres no us veig, eh? Si jo ho poso a pantalla sencera, jo ho puc fer més gran. Per exemple, una cosa així. No sé si ara es veu millor. Ho veieu millor? Però tampoc cal que ens vegis ara. Fins quan arribin les preguntes ja ens veuràs, no? Bueno, és que si tu no... mateixa. Ara es veu millor, ara es veu millor. Saps què passa? Que si no tampoc podem accedir al xat i llavors la Noemí, per exemple, si van entrant preguntes, ella també m'ho va dient i llavors ho anem solventant una mica segons anem fent. Vale, doncs ara millor, doncs. Vale, perfecte. Hi ha tots els marges laterals i la part dels menús de dalt i tal, doncs amb un portàtil es veu molt petit. Vale, gracias. Vale, perfecto. Vale, pues bueno, hemos hecho ahora la presentación un poco de las ponentes, ¿vale? Y vamos a mirar, vamos a estructurar esta webinar con los diferentes apartados que he dicho. Primero decir que, dada la situación de confinamiento, ¿no? Pues obviamente el colectivo de diabéticos es un colectivo de riesgo, ¿no? Que por el hecho de tener esta enfermedad, pues es necesaria una serie de impresiones para tener en cuenta para mejorar sobre todo el control de las glucemias en estos momentos que son delicados. Se tiene que tener en cuenta que hay mucha gente diabética que tiene súper buen control y buen manejo de la situación y por lo tanto estas personas ya por ellas mismas saben controlar esta situación que justamente en estos momentos es de carácter extraordinario, ¿no? Eso sí, igual hay personas que, dadas las circunstancias y en el día a día también tienen un mal control y encima pues puede haber una serie de patologías asociadas que sí pueden dar un riesgo más alto y por lo tanto en este caso tendremos que extremar muchísimo las precauciones. Muy bien, si pasamos a la siguiente. Vale, luego también ante esta, uy, creo que esta, no sé si también, esta no sé si va aquí, Noemí, a ver si podemos, un segundo, que creo que esta diapositiva, a ver, estaba colada, o no sé, ahora miraremos un segundo. Vale, esta.
Ante cualquier situación de alguna otra infección, pues los niveles de glucosa también aumentan, ¿no? Y por lo tanto tenemos la necesidad de tomar líquidos abundantes. También es necesario, pues, el autoanálisis de la glucosa y en especial, pues, ver en qué momentos, pues, este manejo se puede descontrolar. También tenemos que asegurarnos que disponemos de toda la medicación suficiente y de los materiales de control en el domicilio. Sobre todo, esto un poco tener previsión, ¿no? Para que no nos falte nada en momentos que igual pues hay menos predisposición de horario a nivel de farmacia. Y también, pues obviamente, si se presentan síntomas de fiebre alta, tos, dificultad para respirar, pues obviamente ya sabéis todas las webs que hay a nivel de Stop COVID-19 Cataluña para poder consultar cualquier tipo de información a nivel de lo que nos está pasando a nivel de salud. Muy bien. ¿Qué más? También, si pasamos a la siguiente, Noemí. Vale. Tenéis en cuenta que en la web de la Asociación de Diabéticos existe un montón de información que os puede ir súper bien para poder consultar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, o sea, esto directamente es un pantallazo para que veáis, pues, todas las informaciones que están colgadas y, por lo tanto, todo donde podéis consultar. Cada uno de estas líneas os enlaza directamente en una web, ¿vale? Y por lo tanto tenéis toda la información en la web de la ADC, ¿vale? Nosotras como tal no nos vamos a centrar tanto en explicar pues la prevención del COVID-19, la situación a nivel médico de las complicaciones que puede tener el COVID-19, sino que nos vamos a centrar más en el tema de la alimentación y la nutrición, ¿no? Que es el apartado que nosotros dominamos. Pero sí que tengáis en cuenta que en la asociación está colgada toda esta información y que, por lo tanto, aquí podéis consultar todo lo que necesitéis o sirva para estos momentos. Muy bien. Si tiramos adelante, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también veréis, esto también es un pantallazo, ¿no? Que sería toda la parte de la Generalitat de Cataluña, la parte de salud, ha hecho un documento específico solo de diabetes, ¿vale? Por lo tanto, también este material se puede consultar, ¿vale? En este material, pues, se explica, pues, desde su transmisión, qué síntomas puede dar, si tengo diabetes, qué puedo hacer a nivel especial y cómo prevenirlo, qué se tiene que hacer si tengo una visita programada y ahora justo en este momento no puedo salir de casa, qué medidas hay de prevención general, qué tenemos que hacer durante el periodo de confinamiento, ¿de acuerdo? Y también qué pasa si tengo diabetes y me pongo enfermo, ¿no? Toda esta información la tenéis aquí también y por lo tanto la podéis consultar. Okay. Vale, muy bien. Ahora dejo paso a Noemí, que nos va a hablar un poco sobre el tema de la alimentación y diabetes y luego nos vamos a centrar más en este tema y luego ya volveremos a lo que nos indicaba la parte principal del guión de esta webinar. Muy bien, pues los puntos que vamos a tratar, vamos a hablar de qué tipos de dietas son las más aconsejadas en caso de diabetes, cuántas comidas, cuántas ingestas, luego escoger dentro de todo cada grupo de alimentos, pues ver cuáles aquellos pueden tener o pueden ayudaros a tener un mejor control sobre la glucemia, cómo configurar las comidas, las diferentes ingestas, esto va a ser como muy interesante y muy práctico. Luego, cómo distribuir los diferentes grupos de alimentos en las diferentes ingestas y qué pasa si a media mañana, a media tarde, pues puedo hacer ingestas con hidrato de carbono o sin hidrato de carbono, que esto os lo explicará Marta. Y luego pasaremos con una planificación semanal con alimentos genéricos, donde vamos a intentar, sobre todo, trabajar con alimentos que tienen muy bajo índice glicémico y que, por tanto, os puedan ayudar mucho al buen control. Pues si os parece, lo que vamos a ir haciendo, ya que esta es una de las partes importantes del webinar, podemos ir haciendo como trozos, ¿no? de esta primera parte de la alimentación
y dejaremos unos minutos los micros por si nos queréis hacer algún tipo de pregunta, ¿de acuerdo? Porque si lo dejamos para el final, quizá, pues hasta no nos podemos olvidar. Vale, pues como os decía, tipo de dieta. Pues es que el tipo de dieta más aconsejada es la de característica mediterránea, pero mediterránea auténtica. Quiere decir, con una alta proporción de productos vegetales, de alimentos vegetales, donde las legumbres tienen un papel súper importante en la diabetes. Y entonces, junto con las verduras, que nos va a ayudar mucho en el control de la glicemia, luego las verduras, para que así nos aporten una gran cantidad de antioxidantes y hagamos una buena prevención cardiovascular también, entre otras. Luego tenemos como aporte proteico dándole gran importancia al consumo de las legumbres. Los farináceos, iremos viendo qué tipo de farináceos mejor escoger, y los alimentos proteicos, que en las dietas de las personas diabéticas es importante que no haya déficit de alimentos ricos en proteína, porque también juegan un papel importante en la regulación del azúcar, en la composición de los alimentos, de las ingestas, y también ayudándonos mucho de los frutos secos, ¿de acuerdo? Y un buen aporte de calcio a través de lácteos y del resto de los grupos de alimentos que también nos aportan calcio. Por tanto, la dieta estrella, pues la dieta mediterránea, con la cual tenemos muchos estudios en los cuales se ha visto que puede tener un efecto positivo en el buen control del azúcar, de la glicemia. ¿Qué puede pasar? Que en algunos casos, y por eso esta imagen de pregunta, ¿no? En el caso de que haya sobrepeso y no haya un buen control de esas glicemias, siempre preguntar a vuestro equipo de salud si es necesario bajar los carbohidratos, ¿de acuerdo? Pero esto siempre lo tendréis que redirigir a vuestro equipo de salud, que es quien conoce vuestras glicemias, vuestras pautas de insulina, etcétera. Esto a veces son cambios poco sustanciales, en el sentido de decir que en lugar de, por ejemplo, de primer plato hacer una pasta con tomate, pues la podemos transformar y decir, vamos a hacer un salteado de verduras con pasta integral, en lo cual se cambian un poco las proporciones, siempre y cuando teniendo en cuenta lo que os acabo de decir. Es decir, que lo consultes con tu equipo de salud y que conocen muy bien toda tu pauta de insulina, tus glicemias, etcétera, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que en algunos casos se puede reducir. Vamos a entrar a un punto importante, y es ¿cuántas ingestas son necesarias al día? Pues va a depender, uno, del hambre, de las costumbres y, por supuesto, del tratamiento que se tiene. Hay tratamientos que nos implican un número determinado de comidas, y hay otros que no, que podemos estar pues solo haciendo 3 ingestas. Y hay en otros casos que sí que necesitamos hacer 5 ingestas o incluso una recena. Por tanto, el número de comidas diarias dependerá, como decía, del hambre, de los hábitos del tratamiento, y que ese número de ingestas sea suficiente para que nos aporten todos los nutrientes. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer muy bien la distribución de los alimentos cuando hacemos 3 ingestas para que quepan todos los grupos de alimentos que son saludables y que necesitamos. Pues me refiero a que en esas 3 ingestas tenemos que tener, pues en los lácteos tenemos que tener las frutas, las verduras, los frutos secos, etc. Y entonces a veces, según nuestra hambre, pues en 3 ingestas es un poco más difícil, pero se puede hacer. Y aquí solo lo voy a nombrar porque esto es un tema que sí que requiere un conocimiento muy profundo de cada caso, y es que hay en algunas situaciones en las cuales se pueden reducir el número de ingestas para intentar conseguir un mejor control metabólico, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que esto sí que requiere que lo dirijáis directamente a vuestro equipo de salud. Ok, ahora lo que vamos a ir haciendo es, vamos a hacer un repaso de por qué son importantes los diferentes grupos de alimentos en la diabetes y cómo vamos a escogerlos, o diferentes ejemplos de qué alimentos nos van a ayudar a un mejor control. Las grandes protagonistas, o una de las grandes protagonistas en la dieta de las personas con diabetes, son las verduras, porque aportan volumen y aportan saciedad, junto con un factor muy importante, que es que gracias a su aporte de fibra, que en general es fibra soluble e insoluble, va a hacer que los carbohidratos de aquella comida se absorban lentamente y, por tanto, a reducir el índice glicémico de esa comida, y, por tanto, que la glicemia postprandial, es decir, cómo sube el nivel de azúcar en sangre después de las ingestas, sea mucho más moderado.
En el caso de que haya un sobrepeso, también nos puede ayudar a dar más volumen, pero con menor cantidad de calorías. Por eso os decía que es muy interesante el consumo de las verduras en las personas diabéticas, entre otras por esto, y también por la cantidad de antioxidantes que tienen y favorecer una buena prevención cardiovascular. Un ejemplo simple sería, pues en lugar de hablar de un bocadillo de queso, por ejemplo, pues a media mañana, pues decir, pues no es lo mismo ese bocadillo de queso que si le ponemos verduras, ¿no? Verduras asadas. O no es lo mismo si le pongo verduras crudas en este caso y frutos secos, más grasa, más fibra, o si aún le añado un extra plus de fibra, como serían pues unas semillas de lino bien trituradas, si puede ser, o si no enteras, dentro del propio bocadillo. Eso lo que va a hacer es, me va a dar volumen y hacer que la composición de ese bocadillo haga que mi glicemia suba de una forma mucho más lenta. Ok, siguiente, a ver, vale. Vamos a un tema que a veces es un poco, no sé si decirlo controvertido, pero sí que es verdad que crea un poco de dudas en las personas, y es el tema de las frutas. Y es que las frutas, siempre que sea posible, por supuesto, comidas, excepto en zumos, que ahí ya vosotros sois unos expertos en caso de que haya hipoglicemias, ¿de acuerdo? Pero siempre, siempre, siempre mejor comida como tal. Y lo que es muy importante es intentar evitar el consumo aislado y de mucha cantidad de fruta. Es decir, pues voy a cenar solo fruta. Pues vamos a intentar que no, porque el azúcar de esa fruta se va a absorber mucho más rápida, nos va a aumentar el nivel de azúcar en sangre y por otro lado nos va a faltar grupos de alimentos muy, muy importantes por los nutrientes que contienen. Con lo cual vamos a intentar no hacer, pues eso, ¿no? Cena solo a base de fruta o una ingesta solo a base de fruta. Ok. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo que es súper recomendable es que cuando queráis comer fruta, por ejemplo, a media mañana o a media tarde, si vuestra pauta de insulina os lo permite, y si no, bajando la cantidad de fruta, mezclarla con aquellos alimentos que va a hacer que el azúcar de esa fruta se absorba aún mucho más lenta. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, la manzana con almendras, que además está muy, muy bueno. O añado proteína con el yogur, añado fibra, grasas y más proteínas con las almendras y añado un extra de fibra gracias a las semillas de lino. Está claro que en este caso es porque en ese momento podéis, las raciones de carbohidratos, como os explicará Marta, pues os permite hacer ese tentempié, pero en el caso que no y que tenga que ser menor contenido en carbohidratos, pues una manzana pequeña, media manzana con unos frutos secos. Que a la tarde tenéis actividad física, pues esa fruta con yogur, le añado un extra de carbohidratos en forma de salvado de avena o salvado de avena, que difiere en que el salvado de avena tiene mucha más fibra soluble y que nos interesa mucho por lo que comentaba antes, ¿no? Que la absorción del azúcar es más lenta de esa ingesta y, por tanto, tendré una glicemia postprandial, ese azúcar después de las comidas será mucho más lenta. Y aún puedo enlentecerlo más gracias a la fibra soluble de las semillas de lino o de otro tipo de fibra y de las almendras. Y en el caso de quererlas comer y en el caso de hacerlas pues de postre, pues es una manera también muy adecuada, ya que tenemos, ¿no? La incorporamos después de todas las comidas, ya hemos incorporado las proteínas, más fibra, más grasa, etcétera. Y por tanto el azúcar de esta fruta pues se absorberá más lentamente. Ay. Ok. Alimentos proteicos. Si queréis, lo que vamos a hacer es, acabamos los grupos de alimentos, paramos y abrimos micro para que preguntéis si tenéis dudas sobre cualquier cosa de lo que estamos hablando. Dentro de los alimentos proteicos, como os había dicho al inicio, la dieta mediterránea, ¿no? Como alimento proteico estrella, entre otros, tiene las legumbres, y por eso os digo, bueno, pues lo vamos a explicar en el grupo de los farináceos. Pero también importante recordar que legumbre igual a farináceo y proteína, ¿vale? Importante y más en estos días que no hemos podido salir, hoy ya hemos podido salir a pasear, y es el consumo del pescado, por su aporte de ácidos grasos omega 3, efecto antiinflamatorio, y una cosa muy importante para estos días, la vitamina D. Y os aconsejo que sea pescado azul pequeño, que lo podemos comprar incluso en conserva, congelado, etc. Y el que es
el protagonista en aporte de vitamina D es la caballa, el verat, con la gran ventaja de que, pues eso, que se puede comprar congelado, porque hay supermercados que la tienen congelada, como también en conserva. Y es muy, muy rica en vitamina D. Así que os animo a que la compréis para vuestras comidas y cenas, así como también ponerlo en los bocadillos, ¿no? A veces, ¿no?, tenemos costumbre de hacer bocadillos de atún, pues oye, vamos a darle la vuelta y que sean de caballa. Otro tema controvertido, los lácteos, los huevos, pues se pueden consumir de 2 a 4 huevos por semana hasta 1 al día. Y además las tortillas es una forma como muy fácil de poder entrar también incluir las verduras, ¿no? Pues tenemos las tortillas de alcachofa con una gran proporción de fibra soluble, tenemos los revoltillos de verdura, con lo cual es una fuente proteica de alto valor biológico, pero a la vez nos permite la inclusión de las verduras. Así que la idea sería, no os olvidéis de consumir huevos a lo largo de la semana, como os decía, de 2 a 4 a la semana, hasta 1 huevo al día. Ok. Vale. Luego, para que haya una buena prevención cardiovascular, el consumo de las carnes tiene que ser un consumo, pues, saludable. Y eso quiere decir que vamos a intentar que de carnes blancas, pollo, pavo y conejo, mantenernos sobre 2 veces por semana, y carnes rojas y magras inferior o igual a 2 veces por semana. Por lo tanto, por semana estaríamos hablando de que podemos consumir alrededor de unas 4 veces por semana carne. Si alguien no quiere comer carne roja, pues podría aumentar la totalidad de este número de carnes en forma de carnes blancas. Y, si es posible, reducir al máximo las carnes procesadas, las hamburguesas que ya compramos elaboradas, las salchichas y los embutidos. Lo que pasa que es verdad que es como muy tradicional desayunar bocadillo con embutidos, pues ir espaciando la ingesta entre los diferentes bocadillos de la semana e ir incluyendo otras opciones, pues puede ser el queso, la conserva de caballa, como habíamos dicho, incluso tortilla, etcétera. Okay. A ver, seguimos. Hay que recordar que los lácteos los conocemos por su aporte de calcio y de vitamina D, sobre todo si es queso más de tipo seco, pero también aportan proteínas. Por eso, cuando a media tarde queráis hacer combinaciones, por ejemplo, con la fruta, el yogur o el queso es una combinación donde podemos incluir, donde estamos incluyendo un aporte proteico. Las raciones de lácteos, pues unas 2 raciones al día. Y aquí os diría, hay que valorar si los hacemos todos desnatados, si podemos hacer desnatados y enteros alguno, semidesnatado, etcétera. Os comento esto porque si vuestra alimentación es súper saludable, ¿no?, muy saludable, pero os encanta el queso seco, pues podéis escoger el yogur desnatado y cogeros un queso más seco. Y entre la suma de los dos nos quedaríamos como la suma de unos lácteos semidesnatados, ¿de acuerdo? Así que es perfectamente razonable, pues eso, hacer mezclas de, pues mira, me gusta mucho el queso, además fuente de vitamina D, lo hago más seco, pero el yogur o la leche me la hago desnatada. Y la totalidad serían unos lácteos, pues semi. Para las personas que tomen bebidas vegetales, recordar que la bebida de soja es la única que aporta proteína, es decir, bebida de avena, bebida de almendras, bebida de arroz, bebida de alpiste, seguro de espelta, todas estas no contienen aporte proteico. No quiere decir que no se puedan tomar, sino que hay que tener en cuenta de combinarlo bien con alimentos proteicos en esa misma ingesta, porque si no, su absorción va a ser muy rápida. Y en el caso de que escojamos bebidas vegetales como la de soja, pues que no lleven azúcares añadidos y sí enriquecidas en calino, en calcio y vitamina D. ¿Vale? Ahora sí. Ok. Ay, que ahora he hecho algo que no tocaba. A ver. Si te parece... Ay, se resiste. Ok. Seguimos con una parte muy importante en la alimentación de las personas con diabetes, que son las grasas. Hay determinadas grasas que tenemos que potenciar mucho por sus efectos cardioprotectores y aquí, como os decía desde el inicio, la dieta mediterránea, pues el aceite de oliva. En función de las calorías de vuestra dieta, pues será menor cantidad de grasa, menor cantidad de aceite de oliva en forma de cucharadas o mayor cantidad de aceite de oliva, pues de 3 a 6, en función del aporte calórico de vuestra dieta.
y lo que sí que os recomiendo es que cada día incluyáis un puñadito de frutos secos o mezcla de frutos secos y semillas que sean tostados o crudos, pero que no sean ni fritos ni salados. ¿Y qué frutos secos escogeremos? Pues lo que os recomendaría es que vayamos a potenciar aquellos que son más ricos en omega 3, como las nueces, como las semillas de lino y de chía. Y estos los vayamos combinando con otros frutos secos, pues podemos poner unas almendritas, unas avellanas, las nueces, como os decía, pero ir combinando el tipo de fruto seco porque cada uno de ellos es rico en unos minerales o en otros, pero los que son ricos de verdad en ácidos grasos omega 3 y por tanto efecto antiinflamatorio y antitrombótico son las nueces y las semillas de lino y de chía. Y, por supuesto, también estos tipos de grasas las encontramos, pero en una proporción muy chiquitita, en las verduras de hoja verde, en las judías pintas, en la familia de las coles, etc. Y este mismo, no es este mismo ácido graso omega 3, pero también es un omega 3 y muy potente, es el que se encuentra en el pescado azul. De ahí que os comentará la opción de ir incluyendo pescados azules de tamaño pequeño, justamente porque nos aportan este tipo de grasa, que es un tipo de ácidos grasos omega 3, con las propiedades que os decía, antiinflamatorias y antitrombóticas. Y por otro lado, es importante hacer una buena relación entre, es decir, que haya un buen aporte de omega 3 en la dieta y de omega 6 mantenerlo dentro de unos niveles de normalidad. En general, el consumo de la población es mucho más rico en omega 6 que en omega 3, por eso se intenta favorecer el consumo de los ácidos grasos omega 3, porque los omega 6 ya nos entran a través de otros alimentos, que los propios frutos secos también tienen, pero para que no nos excedamos, lo que se intenta o lo que se procura es decir, cuando vayáis a consumir algún alimento que esté preparado, mirar y escoger aquel que esté elaborado con aceite de oliva, por tanto una grasa saludable que me interesa, en lugar de estar elaborado con aceite de girasol o con aceite de maíz, ¿de acuerdo? Porque estos son mucho más ricos en omega 6 y no haría que mi cuerpo tuviera una buena proporción entre ácidos grasos omega 3 y omega 6. Ok, pues si no me equivoco, ok. Como pistas, deciros que hay dos grasas que tenemos que evitar, que son las grasas trans, que estas principalmente las encontramos en los alimentos que son ultraprocesados, aquellos que tenemos que evitar, todo lo que son platos precocinados, bollería, etcétera. Y los identificaremos porque nos ponen muchas veces aceites vegetales hidrogenados o parcialmente hidrogenados y estos sí que tenemos que intentar reducirlos porque tienen un impacto negativo en la salud cardiovascular. Y otros, dentro de las grasas saturadas y de las que tenemos que tener cierto control, son, por un lado, los que nos encontramos en las carnes procesadas, ¿no? Las hamburguesas, las salchichas, las butifarras, etcétera, y la bollería. ¿Por qué os pongo aquí los lácteos en interrogante? Porque los lácteos tienen grasa saturada, pero parece ser que por su perfil de grasa y por toda la matriz, es decir, a la composición global de los lácteos, su impacto no es tan negativo como, por ejemplo, otro tipo de grasas como la de palma, ¿no? Que la encontramos en muchos alimentos ultraprocesados y en muchos alimentos precocinados. Con lo cual, como os decía antes, la grasa de los lácteos, moderarla, porque bueno, hay nueva evidencia que parece que no es tan perjudicial, pero ahora tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿no? Lo que sí tenemos que tener cuidado pues es con aquellas grasas que sí que sabemos que tienen un impacto negativo en la salud cardiovascular, como son los embutidos, las carnes, como os decía, las butifarras, las salchichas, etcétera, y toda la bollería. La bollería principalmente tienen el aceite de palma, y este aceite de palma lo podemos encontrar en las etiquetas de todas estas maneras. Con lo cual, lo mejor siempre es mirar etiquetas, porque, bueno, pues la podemos encontrar, pues ya veis, de muchas maneras. Y un aceite que está muy de moda ahora, que es el aceite de coco, es verdad que es rico en ácidos grasos saturados, pero un tipo de ácidos grasos saturados en concreto, que parece ser que tampoco tiene un impacto negativo sobre la salud cardiovascular, pero os diría que el aceite de coco sea más bien como una decoración, como para dar un pequeño gusto, porque el aceite o la grasa que sí que sabemos que tiene un impacto positivo sobre la salud cardiovascular, es decir, que favorece que nuestro sistema cardiovascular funcione bien, es el aceite de oliva.
A ver, vale. Y una de las cosas que sí que parece ser que podríamos hacer es que en algunos casos puede ser conveniente cuando haya un mal control metabólico o haya un sobrepeso, moderar la cantidad de carbohidratos, es decir, bajarlos un poquito y aportar grasas saludables. Y esto transformado en una forma muy, muy fácil es, pues si me como un bocadillo de 5 dedos o de 6 dedos y, como siempre, mi pauta de insulina, etcétera, lo permite, pues en lugar de 6 dedos me hago 4 dedos, pero incluyo frutos secos al lado de ese bocadillo. Y eso es una manera, puede ser una manera para ayudar al buen control tanto del peso como del control metabólico. Pero esto os lo explicará con mayor profundidad la Marta, ¿vale? No sé por qué, ahora no me deja pasar diapositivas normales. Vale, nada. Bueno, ¿cómo vais hasta aquí? Nos quedan los proteicos y luego ya damos paso a Marta con los farináceos. Si os parece, acabamos los alimentos proteicos y abrimos micros, Marta. Vale, sí, perfecto. ¿Sí? Vale. A ver. Vale, pues como la parte proteica ya había quedado bien explicada y lo vamos a volver a reforzar con la parte de la composición de las diferentes ingestas, de cómo hay que combinar los alimentos en las diferentes ingestas, si os parece, vamos a abrir ahora micros porque pensaba la anterior diapositiva ya ha quedado explicada y la reforzaremos con la composición de los alimentos, de las ingestas. Y antes de dar paso a los farináceos, podemos abrir micros o si hay preguntas, Marta. Sí, exacto, sí. Si hay alguien que quiere preguntar sobre esta parte que acabamos de hacer, como vosotros veáis. Sí. Vale. Ok. Si... Bueno, si no, vamos tirando y luego como Exacto. vamos a volver a parar, no hay problema. Eso es. Pues venga, Marta, todo para ti. Vale, venga, perfecto. Bueno, pues ahora sí que vamos a un grupo de alimentos que es fundamental, ¿no? Sobre todo para el control adecuado de la diabetes, que sería el grupo de los alimentos farináceos. De hecho, no hay una evidencia del porcentaje total de la dieta aportada por alimentos ricos en carbohidratos recomendados, ¿no? Ya sea pues farináceos, legumbres, frutas, verduras principalmente, ¿no? Pero sí que es cierto que justamente estos grupos que ahora acabo de mencionar son los que dentro de cuando una persona diabética tiene que calcular las raciones, son los grupos principales a los cuales vamos a mirar más de cerca, ¿no? Sobre todo, muy importante, lo que también decía Noemí, ¿no? Todo esto se tiene que coger con pinzas, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, cada caso, sobre todo personalización, adecuación, variabilidad, ¿no? Según el peso, según el control metabólico, por lo tanto, todo esto, pues, se tiene que mirar a nivel personal. Luego, también es una proporción de grupo de alimentos que cuando hablamos del plato saludable ya veréis que se tienen que tener mucho en cuenta y que de hecho cuando pongamos una imagen lo vais a ver muy claro. Muy bien, si pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, primero siempre lo que os decíamos ya anteriormente, ¿no? Siempre que sea posible coger los alimentos farináceos integrales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos va a dar este aporte de fibra soluble, fibra insoluble también, y que va a hacer que las glucemias, la curva, no sea tan haciendo picos, sino que sea más moderada. Y esto para un buen control de glucemias para una persona diabética es fundamental. Muchas veces, cuando en la consulta nos encontramos que hay como una variedad de valores a nivel de picos, momentos de bajada, solo cambiando a veces la composición de los alimentos, poniendo alimentos más ricos en fibra, puede mejorar muchísimo. Por lo tanto, tenerlo en cuenta que realmente puede ser una recomendación que puede funcionar muy, muy bien. Siempre también escoger aquellos alimentos farináceos que tengan el menor índice glucémico. Luego vamos a hablar un poco qué quiere decir el índice glucémico, que representa pues la manera como se absorben estas harinas, ¿no? Y cómo se hace este pico de glucemia una vez son absorbidas en sangre.
Luego, tiene que ser repartido durante todo el día según el tratamiento, ¿de acuerdo? Sobre todo, pues claro, obviamente se tienen que poner las raciones de hidratos de carbono en más cantidad, pues en los movimientos que justamente la insulina esté siendo su efecto máximo. Es decir, hay insulinas que, por ejemplo, una insulina lenta, en una media mañana, allí nos deja una dosis de insulina. Claro, si yo allí no pongo una cantidad de raciones de hidratos de carbono, pues probablemente pueda hacer una hipo, ¿no? Y todo lo contrario, si justamente igual me estoy tomando una insulina lenta y en la merienda, que ya esa insulina ya casi no tiene fuerza, hago unas raciones de hidratos de carbono, pues obviamente allí me va a aparecer una hiperglucemia porque me va a hacer un pico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy importante de saber repartirlo y en qué momento se tiene que poner la cantidad adecuada. Muy interesante también el consumo de legumbres, que desde hace poco tiempo, gracias a Dios, ¿no?, es uno de los grupos de alimentos que está tomando una mayor importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil de usarlos y su contenido de fibra es fantástica. Además, tiene esa proporción de proteína que nos contaba Noemi, que para una persona diabética y para cualquier persona, porque yo siempre digo que la dieta para un diabético sería la más adecuada para la población en general. Por lo tanto, pues súper interesante tenerlos en cuenta, e incluso estos días, ¿no?, que tampoco hacemos demasiado ejercicio, bueno, ahora sí que ya nos dejan un poco más, pero intentar aumentar las raciones, ¿no?, porque justamente nos van a permitir incluso hacer una porción más de gramaje que otros grupos de alimentos farináceos. Vale, si pasamos a la siguiente. Vale, pues por ejemplo aquí lo decíamos, ¿no? Incluir de 2 a este nombre, ¿no? Incluso hasta una vez a la semana, ¿no? Una vez al día, perdón. Es un alimento que tiene mucha versatilidad y se puede hacer como plato principal, ya sea acabándolo de completar, porque ya sabes que una parte de los aminoácidos, las legumbres, requiere ser completada, pues como por ejemplo pues con un arroz o con otro tipo de alimento de los que vamos a comentar, o si no, haciéndolo como un segundo plato. Y de inicio, pues por ejemplo, se podría hacer pues una ensalada o algún tipo de verdura. También en el caso de la cena también se pueden incluir como un plato junto con las mismas características, ¿no? Ser un plato completo o hacerlo como segundo plato. También es muy interesante pues su consumo en las noches, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hace es que las glucemias sean más... ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellos casos que las glucemias son más elevadas, este tipo de aporte a la noche lo que hace es que la curva sea más moderada, ¿no? Teniendo en cuenta que son ricas en fibra saludable y en almidón resistente, y por su bajo índice glucémico. Muy bien. ¿Vale? Tener en cuenta también, esto es lo que ahora os decía, ¿no? Que sobre todo, pues, intentar escoger aquellos de menor índice glucémico para evitar estos picos, ¿de acuerdo? Y evitar estas curvas que luego al final se ven repercutidas con una hemoglobina glicosilada de carácter negativo, ¿no? También, no obstante, pues en cualquier comida puede ser menor índice glucémico según su composición y la forma de preparar. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros podemos comer un alimento que su índice glucémico sea alto, pero si lo sabemos combinar con verduras o con alimentos proteicos, pues lo que va a hacer es, en su conjunto, este índice glucémico nos va a bajar, ¿vale? Por lo tanto, es un concepto que también no lo podemos nombrar solo, ¿no? Índice glucémico de un alimento, porque es muy raro que nos comamos un alimento solo, ¿no? Siempre lo hacemos combinado, pues ya sea con una fruta o con unos frutos secos, o según su preparación, pues también es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, pues tomarte el típico ejemplo que se pone, ¿no? Una zanahoria cruda que una zanahoria cocida, ¿no? Todo aquello que facilite
la absorción de estos hidratos de carbono, ya sea a nivel de cocciones, ya sea a nivel de preparaciones, hará que este índice glucémico también se vea afectada. De todas formas, ahora vamos a explicar también punto por punto cuáles son estos apartados y así tampoco me paso adelante de lo que os voy a explicar. Bueno, simplemente aquí tenéis la definición, como antes os comentaba, y de hecho se han hecho unas tablas, ¿vale?, que nos indican estos valores, ¿no? El índice es el índice glucémico, la cantidad de hidratos de carbono que contiene por cada 100, ¿no? Valores, por ejemplo, menores de 10 indican que tienen una baja carga glucémica. Valores mayores de 20 indican que tiene una alta carga glucémica. Y ahora también ya veréis que muchas de las tablas de hidratos de carbono se ve, ¿de acuerdo?, a nivel de colores para poderlo determinar. ¿De acuerdo? Para todo esto, hacerlo más fácil, ¿de acuerdo?, lo que se ha hecho es intentar dar una valoración a nivel alimenticia que sea más fácil de poderlo entender. Y así que, por ejemplo, a nivel de colorido, como ahora también nos está poniendo Noemí, en las tablas se pueda ver de manera muy fácil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo lo hemos aportado toda esta explicación a nivel nutricional, ¿no? Pues sobre todo el índice glucémico se valora comparando el incremento de la glucemia inducida por el alimento en condiciones, en condiciones normales de 50 gramos de un alimento referencia. En este caso, pues puede ser la glucosa o el pan blanco, ¿vale? Y a partir de aquí, de su comparación, se les da este valor del 100% comparable, ¿no? Por ejemplo, un índice glucémico alto, que estos son los que las tablas nos están aportando, es si es más alto o igual a 70, ¿vale? Por lo tanto, este grupo de alimentos serían lo que, dijésemos, los que si nos los tomaron solos, los que menos tendríamos que consumir. El índice glucémico medio sería de 56 a 69, que serían los valores de color naranja, y el índice glucémico bajo serían los que van de 0 a 55, que serían los verdes, ¿vale? Pero todo este conjunto de disposiciones tenemos que entender que a la vez se tiene que facilitar, pues, cómo se ha preparado el alimento y si se está combinando con otros, ¿vale? Porque si no, realmente el índice glucémico pierde valor. Mirad, ¿qué otras cosas nos tenemos que centrar y de ver, ¿no? Por ejemplo, la medida de las partículas, ¿vale? Cuando más pequeñas son, mayor el índice glucémico. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, si yo me tomo una sémola, ¿vale?, de harina, me va a absorbir mucho más rápida que si me tomo, por ejemplo, una harina entera, ¿no? Ya sea integral o ya sea, por ejemplo, en forma de pasta, de macarrón o de arroz, lo que sea, ¿no? Pero siempre, cuando más simple sea, mucho más fácil será su absorción. De hecho, por ejemplo, los alimentos procesados, ¿no? Depende de qué proceso han sido sometidas los almidones, pues nos harán que también sean más fácilmente digeridas e hidrolizadas. Por ejemplo, ya sea el prensado, ¿no? El triturar. Un ejemplo que aquí se ve muy claro, ¿no? Un puré de patatas. Un índice glucémico mucho más alto de un puré de patata que no la patata entera, ¿no? Luego también incluir alimentos ricos en fibra, ¿de acuerdo? Sí, cuando se incorporan este tipo de alimentos, también lo que hace es disminuir el índice glucémico. Muy bien. ¿Qué más? La cocción también entraría dentro del proceso, porque el índice glucémico es mucho más alto. Por ejemplo, ahora que lo vamos a ver aquí, el procedimiento térmico, pues por ejemplo, a temperaturas más altas de 60. Favorece todo el tema de que se puedan romper bien las partículas de almidón y, por lo tanto, pues esto en definitiva hace que pasen mucho más fácilmente estos azúcares en sangre, ¿no? Mucho mejor si podemos tomar la pasta al dente que no una pasta que ya se ha cocido más de lo normal, ¿no? O, por ejemplo, un arroz. Hay mucha gente que en la consulta me dice, bueno, si lavo 2 veces el arroz,
es cierto que el arroz, si se lava, pierde una parte de este almidón. Obviamente no lo pierde todo, ni mucho menos, ¿no? Pero si os fijáis, muchas veces cuando comemos el arroz, por ejemplo, una paella, ¿no? ¿Qué pasa? Que la cocción del arroz lo hacemos dentro de la misma paella, ¿no? Por lo tanto, todo este almidón queda dentro de la paella y por eso el arroz, en muchos casos, en personas diabéticas, les sube muchísimo las glucemias. En cambio, por ejemplo, una pasta, ¿qué pasa? Que lo que hacemos es la hervimos, pero todo el líquido del hervido, que muchas veces queda blanco debido a que ha soltado este almidón, para que lo veáis de manera muy intuitiva, lo retiramos, ¿no? Pues claro, todo este almidón ya no nos lo tomamos. Luego también el hecho de cocer y tener fríos los farináceos, queda también almidón resistente. Luego el hecho de lo que aquí dice los platos heterogéneos, ¿no? De poder mezclar alimentos de alto índice glucémico con alimentos de un menor índice glucémico, ya sean, por ejemplo, pues grasas, proteínas y fibras. Y también, por ejemplo, los niveles de acidez, ya sea vinagre, limón, todo esto hace que sea más lento que pase al intestino y, por lo tanto, ayuda a que los picos sean de una curva más moderada. Muy bien, aquí, por ejemplo, podéis encontrar las tablas, ¿de acuerdo? Que esto también creo, estas son las sacadas de la Fundación para la Diabetes, ¿de acuerdo? Que os las podéis descargar y justamente van en estos colores, ¿de acuerdo? Y hay a veces que la gente, pues, ya verás, Noemí, si pasamos, por ejemplo, a la parte de las frutas, que es muy fácilmente de poderlo ver, ¿no? Hay algunas que son muy fáciles de entender, ¿no? De por qué la mayoría de frutas son de verde, por lo tanto, el índice glucémico es bajo, porque realmente una fruta contiene mucha cantidad de agua, ¿no? Y por eso también muchas veces el índice glucémico y la carga glucémica tienen de ir dos conceptos unidos, porque si no a veces no acabamos de entender el por qué pues hay algunos alimentos que parecían que nosotros pensábamos que el índice glucémico sea bajo y al contrario, ¿no? Nos podemos encontrar que el índice glucémico sea alto. Si pasamos, creo que en el siguiente, a ver, vale, a ver si bajamos un momento. Vale, no, ya está. Ya está, ¿no? Quería mirar. Vale. Estas tablas os las podéis descargar también si las necesitáis en la Fundación para la Diabetes, ¿vale? Que son las tablas de Serafín Murillo y que realmente lo que nos están indicando, ¿de acuerdo? Es la cantidad de hidratos de carbono, la cantidad la cantidad de alimento que lleva 10 gramos de hidratos de carbono, que sería una ración, ¿vale? Luego, un poco la pregunta del millón, ¿no? Que sería, ¿cómo preparar comida para reducir el índice glucémico, ¿no? Y para evitar que haya estos picos y que al final veamos que aparece una hemoglobina glicosilada al fin del mes alta, ¿no? Que esto es lo que tampoco queríamos. Y también tener en cuenta que hay gente que a veces tiene la hemoglobina glicosilada en valores adecuados, pero que luego mira cómo son sus glucemias semanales y parecen montañas rusas, ¿vale? Pero al final la media sale bien. Esto también se debe valorar, porque a veces la hemoglobina glicosilada sale bien, pero lo de en medio parecen montañas rusas, ¿no? Primero, que las comidas sean heterogéneas, es decir, que haya este aporte, ¿no? De alimentos vegetales, alimentos proteicos, que lo que van a hacer es reducir el pico de glucemia de los propios alimentos que ya de por sí son altos, ¿no? Como por ejemplo pues la mezcla de una pasta con unas verduras o el típico bocadillo, como decía Noemí, ponerle verduras en su interior. Luego, intentar que las cocciones no sean hasta el final, ¿no?
intentemos coger cocciones que sean al dente y que por ejemplo, pues no, que también descubrimos, ¿no?, el valor a veces sensorial de algunos alimentos que no sean tan pochados, ¿no? Las verduras no hace falta cocerlas muchísimo tiempo, sino que a veces también al dente quedan súper buenas. Y luego también hacer el aporte este extra de fibra, ¿no? Como ya decía, pues tanto el lino, la cebada de avena, todo esto nos puede ir muy bien para aportar esta fibra soluble que nos va a ayudar que estos picos de glucemia sean un poco más controlados. Vale. Aquí tenemos también todos estos alimentos que nos pueden ayudar, ¿vale? Y que sobre todo nos pueden mejorar el control de la hemoglobina glicosilada, como estamos comentando. Tampoco me quiero alargar en temas que ya hemos hecho un poco, porque si no, nos vamos a alargar muchísimo. Vale, mirad, aquí tenéis unas ideas, ¿vale? Si pasáis en estas dos webs, la primera es de Roche, ¿de acuerdo? Que lo que nos permite es ver a nivel visual las cantidades, ¿vale? Que a veces lo típico, ¿no? Podemos entender que 20 gramos de pan pues puede hacer una ración de hidratos de carbono, pero a nivel visual va muy bien. Es una guía que todo está pesado, pone los pesos, pero está comparado con imágenes. Por lo tanto, nos ayuda muchísimo. También tener en cuenta que Diabetes a la Carta nos ha hecho también toda una serie de manteles que las podéis visualizar a través de la web y nos permite también entender muchísimo cantidades de alimentos para saber cuántas raciones llevan. Luego aquí habíamos hecho pequeños ejemplos, ¿no?, de, por ejemplo, combinaciones que nos llevan aproximadamente 0,5 raciones de hidratos de carbono. Pues puede ser un puñadito de frutos secos con un yogur desnatado, o un bastoncillo de pan con un trocito de queso semicurado. Un batido que nos podemos hacer de 4 fresas, que ahora están en su mejor esplendor, y un yogur desnatado o medio vasito de leche. Luego, 100 gramos de sandía, que por ejemplo ahora la sandía y el manglón, fantástico, porque ahora vienen ya en su momento perfecto, ¿no? Y 4 nueces. Luego también una tostadita de pan delgada, o pueden ser tortitas de estas que sean de diferentes cereales. No os vayáis siempre a las tortitas que son las de maíz o las de arroz, que las podéis encontrar en la mayoría de supermercados, sino que ir a buscar aquellas que son de espelta, de cebada, de trigo sarraceno. Todas estas, el nivel de fibra que contienen es mucho más elevado y por lo tanto pues nos mejorará muchísimo. También pues poderlo combinar con un cuarto de aguacate, que no me salía la palabra, pero sí que es verdad que intentaremos tampoco consumirlo en grandes cantidades ni en gran medida debido a también un poco el tema de la sostenibilidad a nivel agrícola. Luego también media vaso de leche de soja, que como os decía Noemí, también tiene este aporte de proteínas que nos va a ir muy bien, ¿de acuerdo? A diferencia de otras bebidas vegetales provenientes de otros granos, más también una mano de frutos secos. Y luego, por ejemplo, pues medio queso de Burgos con 2 fresas. Todos estos son ejemplos que realmente nos pueden funcionar muy bien a la hora de cuando, por ejemplo, no podemos consumir demasiadas raciones de hidratos. ¿De acuerdo? Creo que ahora, no sé si... Vale, ahora si acaso, no sé si hay preguntas. A ver... Vale. Mireia sí que tenía una pregunta sobre las tortitas. Mira, Mireia, por ejemplo, ya, sí. Estas que te digo de arroz y lentejas las conozco perfectamente. Sí que es verdad que llevan arroz, pero fíjate lo que comentaba Marta. Si tú coges esa tortita de avena o maíz y la mezclas
y la mezclas con un alimento que sea rico en grasa y que sea rico en fibra, te va a reducir mucho el índice glicémico. Si tú coges esa tortita de arroz y lenteja y le pones un poquito de, por ejemplo, de tahín o de crema de cacahuete sin azúcar añadido, te va a bajar muchísimo. Y encima coges ese tahín y le puedes añadir más fibra soluble, porque le puedes añadir unas semillas de lino espolvoreadas por encima. Entonces, te va a bajar muchísimo. ¿Vale? Entonces, si quieres, pues seguimos hablando de aquí o Marta, tú dirige, que yo me he colado ahora. No, tranquila. No, eso, simplemente también un poco hacer comparativas, porque sí que es cierto que los supermercados habituales, muchas veces el tema de encontrar alimentos que sean que hayan más fibras o que sean de diferentes tipos de cereales integrales cuesta, ¿no? Y a veces si vais a otro tipo de supermercados donde esta variedad es mucho más alta, vais a poder encontrar como diversas maneras de poderlo combinar o otras opciones que nos puede ir muy bien, ¿vale? Noemí, ahora continúas tú esta parte. Pues si quieres abrir, les decimos si tienen más dudas y no sé si... Vale. ¿Vale? Si queréis aprovechar para hacernos preguntas ahora, antes de seguir. Ah, vale, aún no habíamos entrado en los edulcorantes, pero vale, ahora vamos, sí. Luis, ahora Luis, ¿vale? Sobre todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿dudas para Marta? ¿No? Pues si queréis lo continuamos. La idea, si te parece bien, Marta, si no hay ninguna otra pregunta, ¿continuamos? Sí, continuamos. Espera, que he tocado algo que no quería. Ya estamos ya a las 5, Yo ya sabía que esto pasaría porque de hecho es un tema que da mucho de sí y ahora, bueno, intentaremos ir un poco más directos para también encontrar un poco, poder tratar todos los temas que teníamos previstos sin tampoco alargarnos excesivamente, Pero bueno, más que nada es complicado esto poderlo hacer más corto. Vale. Pues mirad, vamos a ir, como seguro que conocéis todos los edulcorantes, os voy a ir nombrando, voy a ir a los puntos claves de cada cosa y a responderle después a la pregunta. Lo que sí que quiero hacer referencia es cuidado con... la idea sería intentar no endulzar con fructosa porque tiene repercusión también sobre el azúcar, pero también sobre el aumento de triglicéridos y también del hígado graso, así como el ácido úrico. Y el que se puso muy de moda, que es el sirope de ágave, hay que pensar que es 100% fructosa, ¿vale? Entonces, esto como cosas así, como ítems claves, ¿no? Y como decía Luis, la cantidad de sacarina, pues te lo tendría que revisar, pero la cantidad quizá Marta, ¿tú conoces la cantidad de sacarina diaria permitida? Sí, mira, ahora si queréis os voy a pasar por el chat un artículo científico que es muy bueno y es donde podéis encontrar todas estas cosas a nivel de cantidades, ¿de acuerdo? Que también, claro, se tiene que tener en cuenta la IDA, ¿no? La dosis diaria admisible, que depende también de cuánto pesa la persona, etcétera. Yo ahora os lo pongo y así también lo tenéis. Estupendo, gracias Marta. Ok, pues seguimos. Venga, no sé. Vale, cosas importantes, lo mismo, vamos a ir remarcando lo más importante. Cuando os pongan algunos paquetes sin azúcar añadido, hay que mirar bien la etiqueta que no hayan añadido polialcoholes, como sorbitol, manitol, xilitol, es decir, es un tipo de azúcar-alcohol que es verdad que tiene menor cantidad de carbohidratos que un azúcar por gramo, pero no, por eso tampoco tenemos que tener un consumo libre y además si nos excedemos tiene como efecto negativo la aparición de flatulencias y diarreas. Por tanto, los polialcoholes también aportan carbohidratos, a diferencia de los edulcorantes no calóricos como estábamos hablando de la sacarina. Y continuando con un poquito los farináceos, como hablaba Marta, y ahora vamos a seguir hablando de cómo distribuir los grupos de alimentos a lo largo del día, sí comentaros que los alimentos ultraprocesados, todos los que están, que incluso podríamos decir que no se reconocen pocos ingredientes naturales como tal, y que son muy palatables, ricos en azúcares y ricas en sal, estos hay que evitarlos ya que se ha visto que aumenta el peso y haya un mal control metabólico. A ver, que voy a parar
Joan, si no te importa, voy a pararte el micro porque me parece que es el tuyo el que se oye, ¿vale? A ver. Sí, voy a parar aquí. Ok. Muy bien. Vale. Pues venga, continuamos. El consumo de alcohol, ya sabemos que es recomendable evitar por muchas razones el alcohol y también porque aumenta los triglicéridos, la hiperuricemia y nos puede inducir al sobrepeso y obesidad y, por tanto, a un mal control metabólico. La sal, como todas las personas, y decía Marta, ¿no? En realidad la dieta de un diabético es una dieta como muy saludable, pues por ello mismo la cantidad de sal tiene que ser pequeñita y vamos a intentar ir minimizando el consumo de sal y aquella que usemos que contenga yodo para que tengamos un buen aporte de yodo en nuestra alimentación. La vitamina D, como lo hemos comentado, muy importante por esta situación que hemos estado confinados y por eso ahora que ya podemos salir, aprovechemos a salir en las horas que nos toque un poquito el sol para favorecer la fabricación de la vitamina D a través de la piel y favorecer el consumo de aquellos alimentos ricos en vitamina D, como los pescados azules pequeños, que lo hemos hablado, los huevos y dentro de los lácteos los más ricos son los quesos secos. Y en otra forma, en otra presentación, pero también ricos en vitamina D, son todas las setas, ¿de acuerdo? Así que también os animo a que incluyáis las setas en vuestros menús. Ok, pues como planificación, sal recomendable, una sal yodada, porque si no el aporte de yodo en nuestra alimentación no queda cubierta, ¿de acuerdo? Entonces, una sal no es una sal Maldon ni una sal del Himalaya. Esa si luego queréis poneros un poquito en la ensalada, en la verdura cruda o en la carne o en el pescado cuando lo tengáis servida en el plato por textura o por gusto, perfecto, pero intentar utilizar también sal yodada para que haya ese aporte de yodo, ¿de acuerdo? Muy, muy importante para el buen funcionamiento del tiroides, entre otras. Aquí tendríais un esquema de cómo tendríais que o cómo sería recomendable distribuir los alimentos en las diferentes ingestas, ¿no? Desayuno, farináceo, lácteo, fruta, pero también verduras, alimentos proteicos en forma de conserva de pescado azul pequeño, huevo, queso, que formaría lácteo, hummus, tortilla y frutos secos. Y esto repartirlo en una o dos ingestas, pero aquí dependerá de vuestra pauta de insulina, como os decía Marta. Tanto en comida como en cena, os recomendamos empezar la ingesta por las verduras. Se puede empezar por verduras o por el alimento proteico, pero ahora os explicaré la diferencia de uno y otro. Si empezamos por las verduras, lo que nos va a ayudar, o parece ser, es que la glicemia, el azúcar después de las comidas, es más bajito. Y eso lo conseguimos si ponemos primero las verduras o el alimento proteico frente al farináceo. Pero claro, si a veces ponemos el proteico delante, nos olvidaríamos de las verduras y entonces no estaríamos acabando de hacer una alimentación saludable. Por tanto, un buen aporte de verduras, farináceos que sean integrales y que haya el aporte proteico. En el momento en el que os podéis olvidar, entre comillas, del aporte del farináceo es cuando comamos legumbres, ya que aporta la parte de carbohidrato y de proteínas. Y os va a ayudar a que no consumáis tantas carnes por semana, como veremos en la distribución de alimentos a lo largo de una semana. ¿Se pueden hacer 3 tomas al día de frutos secos? Mirad, lo recomendable es un puñadito, pero en función de las calorías de la dieta. Hay muchas dietas donde se pueden llegar a poner 2 puñados al día o ese puñado, Luis, lo puedes repartir en varias veces al día. 5 o 10 almendritas, una cucharadita de semillas en la comida, una cucharadita de semillas a la noche y ese puñadito o puñadito y medio o 2 en función de tu aporte calórico de la dieta repartida a lo largo del día. Importante en la comida y en la cena que haya la verdura, el farináceo, el alimento proteico y que entre todo haya un alimento crudo, bien sea la fruta o la verdura, para que no os falten antioxidantes que os va a proteger vuestro sistema cardiovascular. Y recena, sí o no, con hidrato o sin hidrato, pues dependiendo de vuestra pauta de insulina y vuestro tratamiento. Bueno, ya he tocado algo. Ahora, nada, esto es para que lo vierais como un poquito más gráfico, lo haré así en grande para que podáis tomar nota, ¿no? Alimentos que me aporten farináceo, proteico, grasas, frutas, verduras, perdón, las verduras aquí, y alimentos ricos en calcio. Esto es como, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Pues los grupos a incluir
entre desayuno y media mañana en función de vuestra pauta. Lo mismo que os he explicado, pero con foto y, por supuesto, todo cocinado con aceite de oliva. Esto tanto en comida como en cena, pero esto, si lo queréis distribuir en forma de plato, ¿no? Puede ser en un solo plato, pero en este caso sí, intentando siempre empezar por los vegetales, luego podemos hacer la combinación del proteico y el farináceo, en este caso es un arroz integral, pero podría ser cualquier otro, o, ¿por qué no?, hacerlo en 2 platos, no pasa absolutamente nada. Lo que hacemos es aumentar el volumen de las verduras, cuyo aporte carbohidrato es muy bajo y tenemos verduras prácticamente sin hidratos de carbono. La gran diferencia es aquí un plato, pero combinado con todos los grupos, o 2 platos, donde el aumento se hace a partir de incluir verdura cruda y verdura cocida. ¿Y por qué no? ¿Puedo consumir pan? Pues claro que sí. Si contando las raciones ya sabéis vosotros que podéis reducir, en este caso el arroz, para que os quepa el pan. Y en la cena, pues en la cena, igual que en la comida, pero en algunos casos, dependiendo de la situación, del perfil de insulina, del buen o mal control metabólico, pues aumentaríamos los vegetales y reduciríamos un poco los farináceos, o no, dependiendo de todas estas características que os he dicho. Eso sí, preparaciones y cocciones más suaves en la cena que en la comida. ¿Sigo? ¿De acuerdo? Y ahora lo que os vamos a explicar es una distribución de alimentos genéricos en una semana para que os podáis montar vuestros menús semanales, donde hemos tenido en cuenta que en la cena se incluya las legumbres, como os ha comentado Marta antes también. Esto que veis aquí, esto es verdura, farináceo, alimento proteico, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo se van montando y os sean como muy fáciles, lo primero, distribuiros las veces de legumbres por semana. En este caso es un consumo moderado, 3 veces por semana. Y recordar que cuando ya tengo legumbres, ya me está aportando farináceos. Y excepto que tenga una actividad física muy alta, no haría falta poner farináceos, ¿de acuerdo? Si tengo actividad física muy alta, sí. O es un niño, o es un adolescente, etcétera. Cuando ya tengo esto, cuando empieza así, ahora ya puedo poner las carnes, que es lo que me va a permitir, voy a poner el resto de alimentos proteicos como las carnes, que me va a permitir no sobrepasar las cantidades de carnes por semana, como decíamos. Fijaros que 1, 2, son las rosas, las carnes 3 y 4, 4 carnes por semana como máximo, pescado azul 1, 2 y 3, por tanto incluso la carne blanca o roja del domingo podría transformarla en otro pescado, y huevo 1, 2 y 3 huevos. Podría aumentar aún el consumo de huevos. Y voy a aprovechar el domingo para no cocinar mucho y hacer el queso como aporte proteico. Haciéndolo así, no me excedo de la cantidad de carnes, que es uno de los problemas en nuestra población, por semana. Siguiente, pues pongo farináceo, pues por ejemplo, patata. Siguiente, pues pongo pasta integral, de manera que voy variando los grupos de alimentos y por tanto sus nutrientes. Arroz integral. Noemí, ponlo para que se vea también el domingo, porque están viendo que el domingo no se ve, porfa. ¿No se ve el domingo? Vale. Pues no, que como lo habías hecho grande, ¿sabes? Ya está, ahora sí. Vale, pues perdonadme, yo aquí vengo a explicar. Vale, no logro ver Vale, pues ahora ya lo tengo. Lo que os decía es que esto va a permitir que nos aumentéis la dosis de carne por semana y he incluido la quinoa, o puede ser otro farináceo, en la noche porque su índice glucémico es muy bajito, ¿vale? Está alrededor de 30 como las legumbres. Si seguimos, el pan el domingo como aporte de farináceo para que no tengamos que cocinar mucho, pero fijaros, integral y con semillas. Y el siguiente, para que aquí ahora no se ve muy bien, os he puesto la avena, porque se pueden hacer cremas de verduras con avena o una tortita de avena que es muy rica en fibra soluble y muy bajo índice glicémico, y el amaranto, que es otro pseudo cereal, también con muy bajo índice glicémico y con una proteína de muy buena calidad también, en pequeña proporción, no tanto como una carne, ¿vale? O como un pescado o unas legumbres. Ok, seguimos. Pues lo último que os falta ya es incorporar verduras y ensaladas, ¿de acuerdo? Es decir, ir combinando a lo largo de los diferentes días verduras y ensaladas para no repetir siempre de primero verdura o ensalada.
los postres, de tal manera que cuando haya verdura, incluir la fruta de postre para que tengáis el alimento crudo, y cuando haya la ensalada podéis hacer o fruta o yogur de postre. Ok, pues en base a esto tenéis los alimentos genéricos para que en función de vuestras recetas, vuestras costumbres, etcétera, os podáis montar vuestros menús. Pero con esto sabéis que estáis haciendo una distribución semanal de los diferentes grupos de alimentos saludable. Y ahora sí, Marta, vendría... Perfecto. Sí. Ahora ya viene el último apartado, que vamos a hablar un poco del ejercicio, teniendo en cuenta que también, igual que la pauta de insulina, el ejercicio también tiene que ser bastante personalizado y según la pauta que cada persona lleve, ¿no? Es decir, podemos saber según un poco la historia clínica de cada uno, ¿no? Ver también qué prescripción de ejercicio físico puede ser la mejor, mirando qué frecuencia, no superar la frecuencia cardíaca máxima, ¿de acuerdo? Porque luego nos podemos encontrar en una situación donde ese ejercicio físico, que en teoría tendría que ser beneficioso, deje de serlo, ¿de acuerdo? Y también los ajustes del tratamiento. Decir que como principal objetivo, ¿no? El ejercicio físico moderado, 150 minutos a la semana, repartidos al mínimo de 3 días a la semana. Obviamente ahora esto lo vamos ya a empezar a volver a hacer, pero hasta este momento sí que es cierto que ha sido un tema complicado, ¿no? De poder realizar ejercicio físico en casa y, bueno, manteniendo un poco pues la frecuencia cardíaca adecuada y el ejercicio que igual nos pudiera ir mejor con la pauta diabetológica que teníamos, ¿no? Aparte de eso, que claro, nos encontrábamos en una situación excepcional y ¿qué pasaba, no? Que a veces seguíamos clases online que igual para nuestra pauta o prescripción a nivel médico, pues no sabíamos si era la adecuada o no, ¿vale? Por lo tanto, íbamos un poco a ciegas para saber qué nos pasaría con las glucemias posteriores, ¿no? De hecho, ha sido básicamente el principal problema que una persona diabética se puede haber encontrado en estos días, ¿no? También teniendo en cuenta que si aparecen enfermedades secundarias, pues este ejercicio físico también tendrá que ser supervisado, ¿no? Si hay, por ejemplo, tanto una retinopatía, nefropatía, etcétera, pues obviamente todo este ejercicio físico tendrá que ser valorado por un profesional médico. Muy bien, si pasamos a la siguiente. Vale, por ejemplo, podemos encontrar dos tipos de ejercicio. Para quien no sepa muy bien qué ejercicios hay, tendremos los ejercicios aeróbicos, ¿vale? Que este ejercicio tiene una intensidad que permite, para que me entendáis de manera fácil, tener suficiente oxígeno como para poder mantener una conversa más o menos mientras lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Son ejercicios cardiovasculares, como por ejemplo caminar, correr, nadar, patinar, montar con bicicleta, etcétera, todos los que veis aquí escritos, ¿no? Y estos son los que promueven un consumo de glucosa más grande y que hace que sea posible que los niveles de glucosa bajen en sangre. Por lo tanto, este sería el ejercicio que nos iría mejor para regular los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. ¿De acuerdo? Sobre todo si tenemos a veces, o sea, ¿cuándo aparece esta bajada de niveles de glucosa en sangre? Pues sobre todo entre los 30-60 minutos después del inicio o incluso hasta las 12-24 horas después de haberlo realizado. ¿Qué pasa? Que es difícil esto, cada persona es un mundo, ¿de acuerdo? Es cierto y os lo digo de verdad porque en la consulta me he encontrado gente de todo, gente que hace un ejercicio aeróbico y al cabo de media hora, 60 minutos, ya hace una bajada de glucemia o en cambio gente que es al cabo de 12 horas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mirad, yo lo que normalmente hago es, a partir de la pauta de los resultados de las glucemias de una semana, bien donde se ha hecho un ejercicio físico aeróbico y donde se ha hecho un menú muy regulado de hidratos de carbono con una pauta de insulina también estándar, lo que hacemos es valorar a partir de aquí.
y luego se personaliza este ejercicio físico y se sabe perfectamente, bastante acurado, en qué momento este ejercicio realiza esta hipoglucemia de las cuales hablábamos. Si pasábamos a la siguiente, ¿vale? El ejercicio anaeróbico, ¿vale? El ejercicio anaeróbico son aquellos que se realizan con una intensidad que no permite una disponibilidad suficiente de oxígeno. Son ejercicios de fuerza muy puntual, ¿de acuerdo? Mucha fuerza en muy poco tiempo y, por ejemplo, pues ya sea pues realización de abdominales, flexiones, sprints, levantada de pesas, ¿de acuerdo? Tipo de deportes como el judo, la gimnasia. Si os fijáis, muchos de los deportes online que estos días a nivel de confinamiento había muchos deportes que lo que estaban haciendo es un ejercicio anaeróbico, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de ejercicio promueve un consumo de glucosa con una aportación mucho más pequeña que la cardiovascular que nos referíamos anteriormente, ¿vale? Por lo tanto, no hace que la glucemia baje tan fácilmente, sino incluso puede hacer que provoca el aumento de niveles de otras hormonas en la sangre, que incluso hace aumentar los niveles de glucosa y aparecer incluso hiperglucemias, ¿vale? Por lo tanto, por eso incluso había gente que me decía, oye, pero si yo estoy haciendo ejercicio y los niveles de glucosa se están elevando, pues muchas veces es el resultado de este tipo de ejercicio, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, ¿vale? ¿Qué consideraciones generales a nivel de ejercicio tendríamos que tener? Pues primero, un mayor control glucémico, ir ajustando la insulina ante esta situación, no hacer ingestas muy altas de hidratos de carbono porque vamos a hacer ejercicio físico, ¿no? Lo típico, mira, como ahora voy a hacer ejercicio físico, pues me permito aumentar un poco los hidratos de carbono. No, porque esta situación no es la misma que un ejercicio físico habitual a la cual estábamos haciendo, ¿no? Muy importante hidratarse. Y muy importante también hacer ejercicio y priorizar la actividad articular, es decir, la actividad donde se muevan diferentes músculos, no solo uno, sino donde haya un poco de diversidad del tono muscular. También os podéis hacer recurso de cualquier monitorización de los ejercicios, ya sea a través de un reloj, de estos pulsómetros, para también calcular un poco la frecuencia cardíaca a la cual estáis llegando ante la intensidad del ejercicio físico. ¿Qué puede causarnos una hipoglucemia? Pues, por ejemplo, empezar con unos niveles bajos de glucemia ya. O sea, ya empezamos bajos, pues obviamente puede llegarnos a bajarnos aún más. Realizar una alta cantidad de ejercicio de intensidad aeróbica, como lo que os estaba comentando anteriormente. Y, por ejemplo, realizar un ejercicio nuevo, intenso, por el cual no sabemos qué va a pasar. Muy importante, lo que siempre digo, ¿no? Mirar 30 minutos antes de hacer el ejercicio y justo antes para valorar qué curvatura de la glucemia estamos teniendo. Y así de esta manera vemos si vamos en aumento, vamos bajando, qué está pasando aquí. Vale, si pasamos a la siguiente. Vale, aquí también tenéis recomendaciones a nivel de diabetes justo para estos días de confinamiento, ¿de acuerdo? Tenéis tanto este documento que os puede ir muy bien, como un documento de la Fundación para la Diabetes que os puede ir fenomenal, porque incluso hay clases online especiales para personas con diabetes, explicándoos qué tipo de ejercicios se va a hacer y cómo de alguna manera adecuar el tratamiento de insulina y qué posibles repercusiones puede tener este tipo de ejercicio, ¿vale? Aquí tenéis también, todo esto lo vais a encontrar en la web del ADC y por lo tanto aquí simplemente también he hecho un pantallazo para que veáis toda esta información que la podéis consultar online. Luego, pasamos a la siguiente. Yo creo que ya estábamos, Marta. Ah, ya está. Vale, perdón. Vale, pues ya está. Perdonad. Vale, tener en cuenta que estos días también tenemos mucho estrés por la situación y todo ello hace que las glucemias parezcan montañas rusas. De hecho, incluso nosotros estábamos valorando hace poco tiempo realizar también un estudio científico
y utilizar también todas estas, el hecho de poder trabajar de manera online. Pero lo descartamos por el motivo este que os decía. O sea, no podemos contrastar la información que nos ha pasado estos días durante este confinamiento, porque es una situación extraordinaria, con una situación habitual. Por lo tanto, incluso hemos visto glucemias a lo largo de estas semanas de gente que realmente tenía una pauta súper estandarizada y muy bien regulada, que había un montón de picos. Por lo tanto, es totalmente normal que estos días la situación haya sido totalmente de desajuste. ¿Vale? Yo creo que la información que tanto Noemí como yo os queríamos dar son unas pautas que os pueden ayudar muchísimo, tanto ahora como a lo largo de la realización de una dieta saludable, y poder valorar pues que realmente la alimentación juega un papel muy importante en este tipo de enfermedad. No sé si habían preguntas, porque he visto que esto iba saltando, pero digo, no sé si... Sí, a ver. Me parece que Rosa preguntaba, Rosa, ¿es esto lo que querías ver? Ah, vale. No sé, ¿es esto? ¿O más las fotos? Ah, vale. Ah, vale. Y la siguiente. Esto es desayuno y... La siguiente. Vale. Sí, creo que es este, ¿no? ¿Es de esta Rosa? Andrea, Andrea, tú que preguntabas aquí como profesor de educación infantil y a primaria, si al aula tenemos un alumno diabético, te puedes, si quieres, acoger a la asociación, porque aquí tenemos toda la información para poder ayudaros a vosotros, profesores, en el caso de alumnos diabéticos, daros el material necesario también para que ellos lo puedan transmitir a sus compañeros y por lo tanto, pues si nos envías un correo electrónico en la web, os vamos a facilitar todo el material también para poder ayudaros. Y también a nivel de alimentación, si este niño está dentro del comedor escolar, y también a nivel de enfermería. Tenemos todos los protocolos, o sea que si nos envías un correo electrónico en la web, te vamos a ayudar. ¿Vale? Me parece que teníamos a Daniel que nos hacía alguna pregunta sobre los menús. Si te parece, Marta, le ponemos un ejemplo de un menú de un día para que tengan un poco de idea de a lo que nos referimos. ¿Vale? La única... Ya os digo que todo esto es orientativo porque depende de vuestra pauta de insulina y de vuestro tratamiento, pero, por ejemplo, como os decía, aquí, si sois de hacer un desayuno más fuerte a primera hora, pues el mismo ejemplo que he hecho servirá antes. Si aquí hacéis un bocadillo de pan integral y añadís algo de alimento proteico, que puede ser huevo o conserva de pescado, ¿no? Huevo o conserva de pescado, o queso y vegetales. Yo lo que te recomiendo encarecidamente es que le pongas vegetales. Te faltaría la fruta, el aporte de una pieza de fruta y luego pues un lácteo o un yogur, ¿de acuerdo? Esto sería, por ejemplo, yogur o leche. Si le hicieras en una sola ingesta, ¿vale? Si puedes tomar a media mañana, en función de si tienes carbohidrato o no, pues los ejemplos que tienes de Marta, ¿vale? A media en la comida, pues mira, esto sería decir, cogemos de primero y hacemos un buen salteado de verduras. Un salteado de verduras con una pasta integral, por ejemplo, y luego podemos hacer un pescadito, un bacalao o un pescado azul, un bacalao con una ensalada de tomate, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos que añadir más fibra porque no tenemos muy buen control a este salteado de verduras con pasta, le podemos poner semillas, ¿vale? Nuestro postre crudo, para que no haya falta de vitamina C y sustancias antioxidantes, pues como decía Marta, pues pongamos melón o sandía, porque ahora empieza a ser. Exacto. Media tarde, fruta y frutos secos si no tenéis hidratos de carbono. Si tenéis hidratos de carbono, pues fruta, leche, frutos secos o yogur.
Y por la noche, por ejemplo, una cena que va súper bien es una sopa juliana, si te gusta y aún te gusta lo caliente, por la noche una sopa juliana de verduras con lentejas. Luego te haces una tortilla, yo qué sé, pues de alcachofas. Bueno, ahora ya van de bajada, pero de otra verdura más ensalada. Con pan o sin pan la tortilla en función de tus raciones de carbohidratos. Y luego fruta o yogur de postre. Fruta o yogur de postre. El crudo ya lo tienes de la ensalada y entonces dependerá de la cantidad de fruta que hayas comido al día, que son 3 piezas, incluyes la fruta, o si has puesto poco lácteo durante el día, pones aquí el lácteo. Espero haber ayudado un poquito, Daniel. Si queréis aprovechar los últimos minutitos, porque ya nos hemos sobrepasado como bastante. Sí, sí. Gracias, Desiree, también. No, realmente aquí también os he puesto la web y el correo electrónico que me pedíais sobre el tema de las escuelas, y la verdad es que, bueno, ya sabéis que en la asociación nos abocamos muchísimo porque sabemos el trabajo que hay detrás desde estas disciplinas, por lo tanto, pues todo lo que se pueda ayudar, allí estamos. Y nada, bueno, espero que si hay alguna pregunta más. La verdad es que ha sido muy interesante y yo creo que lo bonito es que pueda haber este feedback, ¿no? de preguntas y de respuestas, porque de hecho nosotros también como profesionales aprendemos de vuestras dudas. Vaya, a mí es lo que más me hace buscar nuevos artículos, buscar nuevas cosas para poder ayudar en este aspecto. A ver. Pues bueno, a ver. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Si no hay más preguntas, bueno, tener en cuenta, a ver, hay una, sí. Vale, ¿qué edulcorantes me aconsejáis para hacer tartas? A ver, nosotros siempre a nivel de edulcorantes intentamos que, por ejemplo, podéis utilizar, claro, esto depende también de las raciones y saber saber la pauta glucémica de cada uno, ¿no? Pero muchas veces si ponéis fruta en los pasteles, ¿vale? Podéis ya darle este toque de dulzor a la hora de realizarlos, ¿vale? A nivel de edulcorantes se tiene que ir en cuidado, sobre todo en las cantidades, ¿vale? Porque sí que es cierto que la mayoría de edulcorantes artificiales que soportan la temperatura de los hornos, de acuerdo, con mucha pequeña cantidad ya se logra este sabor dulce. Los que, por ejemplo, a nivel nutricional podrían ser, en teoría, los menos artificiales son la gama de todos los polialcoholes, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, hay todos los derivados del esteviol, el maltitol, todos estos que acaban en ol, son la parte de los polialcoholes. Luego todo el grupo de las sacarinas, todo este grupo serían los edulcorantes químicamente artificiales del todo, ¿de acuerdo? Para dar, de decir, ¿qué consejo os doy? Pues, bueno, yo diría que, si puede ser, utilizar las frutas, ¿vale? Pero claro, se tiene que tener en cuenta que esta fruta luego será contabilizada. Y si no, utilizar algún edulcorante que está hecho de polialcohol, que de hecho esto en los supermercados lo podéis ver, ¿vale? Dentro de los ingredientes que lleva, mirar el tipo el ingrediente principal con el cual está hecho. ¿De acuerdo? Vale, pues si no hay a ver, Carmen, espero que haya resolucionado tu duda, y es que los embutidos, aunque sean de pavo, no dejan de ser carnes procesadas y su consumo ha de ser ocasional a lo largo de la semana, y por eso os dábamos otras opciones, ¿no? Pues que si el queso, que si el atún, que si el bonito, la tortilla, el hummus, etcétera. O bien pasarte a yogur con copos de avena, que son muy ricos en fibra, trocitos de fruta y frutos secos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Vale? Exacto.
Pues muy bien, si os parece lo dejamos aquí, si no hay más dudas y si no también recordar que podéis enviar alguna duda más en concreto que tengáis en la dirección de la ADC, que es adc@adc.cat. Y nada, Noemi, desde aquí dar las gracias también a la Universitat Blanquerna, que ha puesto toda la parte tecnológica, que realmente nos ha ayudado muchísimo. Y dar las gracias también a la asociación para poder transmitir todos estos conocimientos y a todos los que habéis asistido, que realmente la hora también es una hora que a veces da sueño, pero os hemos tenido aquí y os lo agradecemos un montón. Pues nada, lo mismo dicho, muchas gracias a todos y esperamos haber puesto un poquito, un granito de ayuda en vuestra alimentación para hacerla más saludable y a un mejor control de vuestro azúcar. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta pronto.